Antes de presentarme y antes de contarte de qué va el podcast de hoy, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes actividad física regular? ¿Una buena alimentación? ¿Evitas el alcohol y el tabaco? ¿O las situaciones de estrés? Porque si no es así, no tienes unos hábitos de vida saludables. Y de eso es de lo que te voy a hablar en este podcast en el día de hoy con el gerente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, José Gilberto Moreno. Y es que estamos acostumbrados a vivir apresuradamente, pendientes del móvil, con una mala alimentación. No nos comemos una pieza de fruta al día, por ejemplo, o hasta casi ni caminamos. Vida sedentaria y todo esto pues provoca que no tengamos unos hábitos de vida saludables. Así que el protagonista de este podcast, en el día de hoy, nos va a dar algunos de los consejos que son fundamentales para que nuestra salud pues vaya mejor, o por lo menos no se deteriore tan aceleradamente. Dicho esto, esta es la pregunta que te he formulado y estos son los consejos que vienen a continuación, extraídos del podcast oficial del Museo Elder, Elder Podcast. Quien te habla, José Luis Martín, y con el protagonista que llega a continuación te vamos a hablar en esta entretenida charla de esos consejos. José Gilberto Moreno es el director gerente del Museo Elder. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Con salud, ¿verdad? Salud es importante, además la salud que tiene ese concepto integral, ¿no? Del bienestar físico, psíquico y social. Bueno, estando en el Museo de la Ciencia y la Tecnología, los tres tienen que estar rozando casi la perfección. Pero bueno, nos ocupamos de ella también desde el punto de vista científico, que toca divulgar mucha salud, como sabemos que en estos tiempos tan de moda ha sido, ¿no? Porque en este podcast vamos a hablar de hábitos saludables, pero ¿por qué un museo se preocupa por los hábitos saludables? Probablemente la principal rama científica que en formato individual preocupe a todas las personas que están en esta tierra sea la salud. Y es curioso cómo no se le ha dedicado la importancia que creemos debe tener la ciencia sanitaria, las ciencias de la salud, en un museo de la ciencia. Siempre hablamos de inventos, siempre hablamos de evolución, siempre hablamos de los avances tecnológicos, pero muy pocas veces y casi de manera testimonial o incluso de manera que roza la curiosidad, ¿no?, de cómo somos o cómo no somos, pues se habla del término de la salud del organismo humano, de los cuidados de hábitos de vida saludables. Creemos que está interiorizado en otros contextos y realmente la gran rama de la ciencia que más ha evolucionado probablemente fuera de lo que significa el ámbito industrial y tecnológico es la rama sanitaria, es la rama de la medicina, la rama de la salud, ¿no? Y eso hay que explicarlo porque al final tiene una conexión directa con cada uno y cada una de nosotras. Por eso, sin duda, un museo como el Elder, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, tiene también que enfocarse y derivarse a aspectos tan importantes como estos. A mí me parece fundamental, no solo por mi perfil profesional, obviamente me toca ser profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, soy enfermero, estás metido de lleno en la evolución diaria de los avances que se van produciendo en este contexto, y eso hay que hacerlo curioso para las personas porque incluso, como en todas las ramas científicas, entran contradicciones, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando éramos pequeños, según la generación en que hayas nacido, te decían si era bueno o malo dormir boca arriba, dormir de lado, dormir boca abajo. ¿Vale? En función de los estudios científicos que habían habido, pues por la muerte súbita, por usar la chupa o no, por el colecho, etcétera, etcétera. Entonces, esto que sirve a modo anecdótico, al final todo lo que significan hábitos de vida saludable o cómo tenemos que cuidarnos tiene un fundamento científico, ¿no? Y esto hay que divulgarlo en un museo de la ciencia. Hay que decir por qué debemos cuidarnos, por qué la esperanza de vida aumenta, no es solo por el avance de la tecnología médica, sino también por el propio cuidado o la adaptación del ser humano. También hay que tener divulgación en ese aspecto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos hábitos que pueden mejorar nuestro día a día? Bueno, hay hábitos y nosotros aquí lo ponemos como una ruleta, ¿no? Que tú puedes elegir incluso.
hay hábitos modificables y hay otros hábitos no modificables. Los factores de riesgo en salud no creas que son tantos, es decir, de 12 a 15 factores de riesgo de salud son los que nosotros tenemos que saber para decir que tenemos menos boletos para llegar a una situación de enfermedad o no. Hay unos que no son modificables, la edad, el sexo, la predisposición genética. Hay otros que sí son modificables, ¿no? Nuestro consumo de alcohol, nuestro estrés, nuestra situación de automedicación, si fumamos, si tomamos drogas, si tenemos la alimentación correcta que nos provoque dislipemia, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, entre estos condicionantes de factores modificables es lo que nosotros vamos a intentar incluso aconsejar. No solo divulgar ciencia, sino también dar consejos, porque está además demostrado científicamente, pues por ejemplo, que el tabaco sí o sí predispone a dar cáncer, ¿vale? Entonces, hay situaciones que tenemos que decir los porqués, ¿no? Y al museo le corresponde decir el porqué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a unas personas sí y a otras personas no? ¿Por qué unos agarran los ejemplos que no le interesan y otros no se agarran o no visibilizan lo que en condiciones normales puede suceder? Bueno, pues esos factores de riesgo, esos hábitos saludables, que nosotros tendemos a que haga una alimentación adecuada, que haya ejercicio de manera moderada y continua, de que lleves un consumo de alcohol y tabaco, si puede ser cero, pues mejor, de que controles tus niveles de estrés y ansiedad, de que la automedicación no es lo mismo que autoprescripción, hay que saber conocerse y hay que saber lo que te medicas y cómo te medicas en ese aspecto, y si tienes algún tipo de enfermedad crónica, pues cómo tienes que cuidarla, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la dislipemia o la obesidad. Este conjunto de factores de riesgo se convierte en cómo tener hábitos de vida saludable. Pero luego es curioso porque sin duda el ser humano se caracteriza por tener hábitos, ¿no? Ya sean buenos o malos, pero sabiendo que los malos existen, ¿por qué elegimos también los malos? Bueno, muchas veces no se elige. Tú has dado con la gramática correcta, ¿no? Hábito es costumbre, ¿vale? Y para crear un hábito hacen falta de 5 a 10 años el tener una costumbre. Por eso la gran mayoría de los hábitos se cogen en las primeras edades, es decir, la edad clave de 12 a 22 años, esa década famosa, es la década que nos propicia a nosotros esos hábitos. No hay fumador que no haya comenzado en ese tramo de edad. ¿Vale? Porque ya coge un hábito, en este caso insano, que después cuesta mucho evitarlo o intentar cambiarlo drásticamente, ¿no? Y así con todo, es decir, es el día a día lo que nos dice lo que es la palabra hábito, lo que es la palabra costumbre. Por eso, sea bueno, sea malo, lo difícil es modificarlo, porque cuesta mucho tiempo, porque es un contexto, como decía al principio, físico, psíquico y social. Es decir, el que fuma no lo hace solo porque necesite la nicotina, sino porque cuando se toma el café tiene el hábito social de coger el cigarro, porque la mente le dice que está enganchado y que tiene una dependencia psicológica también del propio tabaco, ¿no? Entonces, en esto influyen todos los hábitos de vida saludables o insanos. Influyen todos los factores de riesgo que tienen que ver y conllevan con la salud. Por eso es muy difícil modificar una costumbre y un hábito. Y lo primero que hay que hacer es sensibilizar, es aceptar que propicie el tener una situación al cambio. Cuando eso se propicia, pues hay que prepararse. Cuando te preparas hay que darte habilidades para que después se consiga, ¿no? Y esto lleva su tiempo, ¿no? Aquí tratamos de decir eso. Tratamos que los hábitos, pues la primera fase es sensibilizar, es decir, lo que está demostrado o no demostrado científicamente. Después, con el tiempo, pues toca, durante un par de semanas, el que pases a la acción de querer modificar ese hábito. Por desgracia, la gente no viene al museo todos los días, ¿no? Y no podemos trabajarlo, pero damos un paso a que después entren en el sistema sanitario, en aquellos profesionales que le van a ayudar a que eso se realice. Pero sin duda el primer paso es tener voluntad, ¿no? Entiendo que, claro, para todos estos hábitos malos, dejarlos, aunque te puedan ayudar profesionalmente, si esa cabeza no entra en la idea de que hay que dejarlo, va a ser muy difícil, ¿no?, que puedan abandonarlo. No hay posibilidad de modificarse si no hay consentimiento, ¿vale? Y el consentimiento lo tienes que dar de manera individual.
Esto es lo que propicia, pero tiene que haber una serie de factores que propicien ese consentimiento, ¿vale? Es decir, si alguien quiere bajar de peso es porque tiene un problema de salud, porque se quiere sentir mejor, porque quiere estar más guapo, porque quiere respirar, porque quiere tener una autoestima de que es capaz de subir 100 escalones de un tirón. Es decir, hay muchas motivaciones, porque quiere quedar bien con sus hijos, con su pareja, consigo mismo, porque quiere ser un héroe, porque quiere obtener un triunfo, tantas cosas que hay para conseguir una clave motivacional en cualquier factor de riesgo a modificar, que hay que conseguirlo y hay que potenciarlo, que eso suceda, ¿no? Pero el consentimiento, para que eso se produzca, siempre tiene que haber un motivo, ¿vale? Para que alguien quiera cambiar un hábito, una costumbre, tiene que haber un motivo. La situación es encontrar ese motivo. Y en el caso del museo, propiciarte el que encuentres y el que sepas que hay un motivo y que te va a ir muy bien el cambiar un hábito, en este caso probablemente nocivo, ¿no? Bueno, dentro de ese círculo de vida saludable, actividad física, alimentación, alcohol, tabaco, estrés, ¿se podría incluir alguno más o excluir alguno de los que ya lo conforman? Probablemente estén ya incluidos en los propios grandes campos, ¿no? Fíjate, hay una cosa, probablemente aquí yo pondría el tema de la medicación, que tanto se ha normalizado en la población, ¿no? Ya todo el mundo, ya casi no es consulta a tu farmacéutica o a tu farmacéutico, ¿no? Sino consulta a ti mismo, consulta a internet, a ver lo que te dice. Entonces prácticamente todo el mundo va a la farmacia y pide lo que quiere, sin saber de dónde, quién se lo ha dicho o quién no se lo ha dicho, ¿no? Entonces habría que ponerlo ahí, ¿no? Por eso hay que diferenciar bien entre lo que es automedicación y lo que es autoprescripción, que es la parte prohibitiva, ¿no? Porque todo medicamento tiene un efecto secundario, todo medicamento tiene un efecto adverso, y si esto no se conoce, pues puede ser peligroso y puede ser perjudicial lo que alguien está realizando. La automedicación bien controlada, oye, a mí me duele la cabeza y siempre me ha ido bien, pues un paracetamol. O un metamisol o un nolotil o lo que sea, y te lo tomas. No pasa nada, eso no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Estamos hablando de una autoprescripción continuada que sí te va a hacer daño en el organismo sin que lleve seguimiento médico por parte de nadie, ¿no? Entonces, habría que incluirlo ahí. Porque la alimentación y el ejercicio físico son los dos grandes bloques que van a ampliar. Del ejercicio físico parte la sobrepeso o la obesidad. De la alimentación y el ejercicio parte la dislipemia y el tener colesterol y triglicéridos. Parte el que tengas una diabetes mal controlada, o parte es el que tengas una hipertensión mal controlada, que son las grandes situaciones complejas, ¿no? Los hábitos insanos, como son las drogas, como es el tabaco, como es el alcohol, como es incluso respirar mal o estar en un sitio donde se inhalen humos que no permitidos, que con sustancias tóxicas, ya está dentro de esos grandes campos, ¿no? Pero después hay muchos pequeños factores que ya van a estar ahí y que creemos que están todos contemplados. Claro, entonces las nuevas tecnologías han hecho mucho, ¿no?, desde el aspecto positivo, pero lo malo es que también han dado herramientas a algunos para pensar que con una consulta ya pueden curarse, o pensar que a través de lo que han encontrado pues ya tienen la solución, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Eso es muy peligroso, es decir, las nuevas tecnologías que tanto han avanzado, que nos han puesto una enciclopedia mundial a golpe de clic, todos nosotros lo decimos, en medicina es lo peor que ha podido suceder, ¿vale? Porque vamos a ver, nosotros, en mi caso, yo para curar una úlcera tengo que tener, pues he tenido 4 años de anatomía, de fisiología, de farmacología, de saber las complicaciones. No es tan sencillo como tengo esto y usted lo que tiene es esto y lo que se tiene que tomar es aquello, ¿no? No es tan sencillo, porque si no ya solo haríamos telemedicina, un robot que tú pongas los síntomas, te dijera el diagnóstico y el tratamiento. No es tan sencillo, ¿vale? Es multifactorial el tema de la salud. Intervienen, si nuestro cuerpo humano tiene 206 huesos, es por algo. Si tiene 5 sistemas y si tiene 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos, es por algo, y en cada punto es diferente del otro, ¿vale? Entonces, esto hay que ponerse en manos de profesionales que están dedicando toda su vida al estudio de que eso suceda. Recuerden que todavía somos inmortales, además, ¿vale? Mortales, perdón, que no somos inmortales, quería decir, y que en ese aspecto la curación total no existe. ¿Por qué? Porque cada persona, cada situación, cada complejidad en el organismo humano es diferente, absolutamente diferente. Y esto hay que llevarlo al tema de la medicación, al tema de cualquier plan terapéutico, que sea alimentación, ejercicio, medicación, etcétera, etcétera. Entonces,
Entonces, no es tan sencillo. Las nuevas tecnologías, al final, de hecho, si te vas a cualquier ordenador a consultar un problema de salud, se están cuidando mucho, todos terminan en que vas a fallecer, o te va a dar cáncer, o a una situación fatalista, ¿no? Porque se cuidan muy mucho de decir, esto va a desembocar en algo malo. Claro, la ausencia de salud siempre desemboca en la enfermedad, y el programa informático te va a decir que te vas a morir. Entonces, lo que no hay que hacer cuando estás enfermo es meterse en internet, pues entonces te vas a poner mucho peor. Todo es mucho más fácil, el 99,9% tiene solución en el campo de la salud, por suerte. Entonces huyan de Internet, que ni mucho menos ese médico cibernauta es el que hay que potenciar. Bueno, evaluando cada elemento, ¿es lo mismo actividad física que ejercicio físico? No. Actividad física hay que tenerlo presente con que es un desarrollo del sistema circulatorio fundamentalmente y de nuestro corazón de manera intensa. Hay que saber si la actividad es ligera, es moderada o es intensa, pero donde tienes un entrenamiento de tu propio cuerpo, ¿vale? Entonces, la actividad física quiere decir que puede ser aeróbica o anaeróbica, que lo puedes hacer intensa pero que lo puedes hacer ligera. Hacer ejercicio físico es hacerlo ligero, es tener tu cuerpo no sedentario, es tener tu cuerpo con actividad, es saber que tienes que tener un mínimo de movimiento en cada uno de tus sistemas orgánicos para que estén funcionando a diferentes niveles de intensidad. La actividad física, y muchas veces hemos oído, el deporte no es salud, no hay que ir a esos extremos, ¿vale? Pero obviamente conlleva un entrenamiento, conlleva una preparación, conlleva un seguimiento profesionalizado, es decir, hay que tener mucho cuidado de ver lo que vemos por la tele y después emularlo por la calle. Eso detrás hay un equipo de fisios, de médicos, de enfermeros que están trabajando con una persona, con un deportista de élite probablemente, ¿vale? Nosotros tenemos que propiciar el que haya actividad física. Si tú quieres una tabla de ejercicios físicos, ponte en manos también de un profesional. Sí, porque luego hay pruebas de esfuerzo, por ejemplo. Hay gente que de repente corre 3 días y se presenta a una prueba de a lo mejor 1000 kilómetros. Y claro, eso entiendo que no es saludable, ¿no? El arriesgarse a que te pueda pasar algo sin saber si tu límite lo está sobrepasando. 1000 y 10, ¿no? He visto en carreras populares, una vez me tocó entregar unos premios y estaba ahí en el jurado y veo entrar a un señor mayor, cuando digo mayor, eran unos 70 años más o menos, haciendo su carrera, y 40 metros antes de llegar a la meta le decía a la persona que estaba conmigo, le está dando un infarto. Le está dando un infarto. Efectivamente, cruzó la línea de meta, se sentó, se cayó, pálido, total. Llamé a los compañeros que estaban de los servicios médicos allí, efectivamente le dio un infarto, ¿vale? Pero claro, descubre su historia detrás, pues quería esta carrera, la de mi pueblo y tal, empecé a entrenar hace una semana, ¿vale? Y después te metes de modo intenso 10 kilómetros a todo pecho. Tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces lo digo como ejemplo aislado, obviamente esto no es lo normal, pero que es la gran diferencia entre hacer ejercicio físico, que hay que hacerlo, que todos tenemos que huir de la vida sedentaria, y el ejercicio físico ideal es caminar. ¿Vale? Es caminar, es nadar, es bailar, es estar en bicicleta, no vayamos a más, no se necesita más. Y lo otro ya, la actividad física de manera, pues tenemos que estar preparados, revisados también, ¿vale? Que hay que engrasar esta máquina y que nos hagan un seguimiento de vez en cuando. Bueno, hay en el museo, si no me equivoco, una máquina que emula nuestro corazón trabajando a diferentes pulsaciones, ¿no? Sí. Bueno, le ponemos ahí en nuestras manos fundamentalmente para que nos diga la frecuencia cardíaca que tenemos. E incluso intentamos hacer unos ejercicios para que vean que cuando hacemos ejercicio, pues nuestra frecuencia cardíaca se acelera, ¿vale? Fundamentalmente para dar la explicación de que quien transporta el oxígeno que necesita todo nuestro cuerpo es la sangre. Y cuando hacemos ejercicio, como tenemos necesidad de tener más oxígeno, de que nuestras células estén más oxigenadas, pues nuestra sangre tiene que caminar un poquito más, ¿vale? Entonces es una demostración de cómo en esto mismo que hemos hablado, de la diferencia entre actividad y ejercicio, es importante hacerlo de manera evolutiva y es importante estar entrenado, ¿no?
en cada en este recorrido que tenemos en el pasillo de hábitos de vida saludable en el museo, lo que hacemos es un pequeño chequeo, ¿vale? Bien. Descubre cómo está tu corazón, súbete a la báscula, dime tu tensión arterial, dime si estás viendo bien con la vista o no, para que veas qué ocurre cuando te alteras por medio de las drogas, como es el alcohol o como es otras situaciones, cuánto tiene de alquitrán un pulmón o cómo se deteriora, si has decidido fumar, ¿vale? Que ni mucho menos se lo aconsejamos a nadie, etcétera, 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 ¿no? Entonces van descubriendo con el chequeo y con la información que le vamos dando, pues si estás bien o no estás tan bien, ¿no? O podrías estar mejor. O podrías estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Eso es verdad. Existe un refrán también que dice que somos lo que comemos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la alimentación también como hábito saludable? Y es verdad, ¿eh? Ese refrán es verdad. Y solo hay que ponerse una cosa a pensar, ¿no? De qué estamos aquí, vivimos y qué metemos en nuestro cuerpo. Solo hay 3 cosas que influyen en nuestro cuerpo. Uno es lo que comemos, otro lo que respiramos y otro lo que nos llega a través de la piel o del sol o del aire, ¿no? Pero lo que más introducimos en nuestro cuerpo es nuestra comida. Es decir, es nuestro combustible, son nuestros mecánicos, son nuestra energía. Todo lo introducimos a través de los alimentos. Entonces, la gran frase "somos lo que comemos" es lo que define la importancia de la alimentación. Es decir, nuestro organismo lo construye, los alimentos que nos metemos en él. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y esto incluso ha sido la propia evolución y la propia adaptación del cuerpo. E incluso los propios estudios científicos de morbimortalidad, por qué la gente moría antes de enfermedades del corazón, por qué ahora los cánceres están superando a las enfermedades cardiocirculatorias, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con los cambios en la alimentación, con los cambios evolutivos que ha propiciado la industria de antes comer todo de manera muy natural, ahora comer absolutamente todo envasado y después de un proceso, ¿vale? Entonces, esa adaptación hay que vivirla, pero sobre todo hay que darle la importancia a la alimentación por esto que estoy diciendo. Seamos conscientes de que es lo único que entra en nuestro cuerpo desde el exterior. Aquí en estos hábitos saludables incide mucho en el museo en comer verde, ¿no? Frutas y verduras todos los días a ser posible. Bueno, es que al final, si tú descubres lo que nos hace falta, si nosotros somos capaces de saber qué es el cuerpo humano, qué es el organismo, es decir, qué es lo que te hace falta, ¿vale? Es decir, qué nutrientes principales son los que mantienen y hacen crecer nuestro organismo. Nuestros mecánicos, nuestros albañiles, que son las proteínas, nuestra reserva de energías, que son las grasas, nuestra energía propia, que son los hidratos de carbono, nuestros fontaneros, que abren y cierran llaves, que son las vitaminas, nuestros transportistas, que nos llevan todo a todos lados, que son nuestros minerales, nuestras hormonas, que tienen todo al nivel adecuado. ¿Qué son los alimentos que tienen mayor capacidad de esos nutrientes? Las frutas y las verduras. Y el gran error, y por eso hacemos aquí, lo sabemos por Canarias, es que no se come fruta y verdura. Entonces sabemos lo que ocurre, es decir, es que el 80% de la población no come una pieza de fruta al día. No come una pieza de verdura al día. ¿Vale? Nosotros en nuestra comunidad autónoma acompañamos todo con tubérculos, con las papas. Comes arroz, pues le pones papas, aunque sea hidratos igual. Comes potaje, pues de papas. Pues te pones un pescado, pues le pones papas. Nuestra guarnición no es la ensalada, no es la verdura. Nuestra fruta, si podemos, comemos queso porque los tenemos aquí muy buenos o un postre dulce, pero no intentamos comer fruta todos los días. Entonces, ¿por qué incidimos? Porque también sabemos que hay una necesidad que hay que corregir. Claro, y sin duda hace falta. Y además el cuerpo también es tan sabio que llegado el momento también te pide algún tipo de alimento. De repente alguien dice, no sé por qué tengo ganas de comer atún. Y a lo mejor es porque a lo mejor tienes carencia, ¿no? En este caso lo que contiene el atún. Efectivamente, esa detección de falta de nutrientes, el cuerpo es inteligente y lo detecta, y entonces va a buscarlo. Y después hay niveles que, con lo que hablamos también al comienzo de la entrevista, esos hábitos, esas costumbres, que también te influencian, es decir, hay niveles propios de
de ansiedades, que dice, yo me tengo que comer un dulce o un poco de chocolate al final del almuerzo, si no parece que me falta algo, porque ya has acostumbrado al cuerpo a tener esa dosis, ¿vale?, de azúcares simples, o en este caso de chocolate, que te hace falta ese nutriente específico de decir, ya estoy bien, ¿no? O es como esas personas que necesitan el café, ¿vale? Sí. Pues el café como estimulante del sistema nervioso central, pues es una necesidad que parece que si no te tomas el café, pues no está puesto en marcha o algo te falta, ¿no? Pues es también un hábito que se ha provocado en la alimentación. Entonces esas cosas, pues el cuerpo es inteligente y lo detecta. Bueno, sobre el alcohol, ¿qué punto es saludable y cuándo su abuso se convierte en nocivo? Porque siempre hemos oído, pues una copa de vino al día está muy bien, luego a lo mejor pues está mal, dependiendo. ¿Dónde podemos encontrar un equilibrio? Bueno, sin entretenernos mucho en esto, hay que decir que el punto saludable es 0. ¿Vale? Es decir, a alguien que no consume alcohol nunca hay que recomendarle que consuma alcohol, por mucho que nos digan y que escuchemos que el consumo de alcohol es bueno en cantidades moderadas y en bebidas fermentadas como puede ser el vino, la sidra o la cerveza. Entonces, en este aspecto, cuando se hace una recomendación de este tipo, es aquella persona que ya consume alcohol. Pero el primer consejo siempre va a decir abstención absoluta de alcohol, ¿vale? Porque cualquier factor, en inconveniente que sea, va a superar a la ventaja que pueda propiciar el alcohol, ¿vale? Entonces, que alguien que ha decidido consumir alcohol, pues bueno, consumir lo menos posible y que sean bebidas fermentadas y no destiladas. Que alguien que no consuma alcohol es quien mejor lo está haciendo y que siga sin consumir alcohol. Claro, porque luego están luego esos mensajes cruzados, ¿no? Diferentes cardiólogos aseguran que una copa de vino es bueno para el corazón. Claro, y el que no bebe nada dice, y a lo mejor estoy yo equivocándome y estoy perjudicándome. Claro que no, pues caminar 1 kilómetro al día pues ya es algo mejor que consumir esa copita de vino al día. ¿Y el tabaco tiene algún aspecto positivo? Absolutamente ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ahí hay que ser tajante absoluto, ¿vale? El tabaco además no mata, enferma hasta matar, ¿vale? El mensaje hay que darlo muy claro. Esto no te da un infarto y te vas, no. El tabaco te contrae las arterias, te las endurece, te va destruyendo las arteriolas finas, te va provocando enfermedades, te va dejando sin oxígeno, sin venas, sin circulación, te va matando poco a poco, te va a hacer sufrir muchos años hasta que mueras porque casi lo vas a desear. Yo soy así de drástico porque lo vemos día a día y aquí no hay marcha atrás. No hay absolutamente nada beneficioso, salvo aquellos que se engañan por sí solos diciendo que me relaja, que tal. Tienen un hábito desde los 12, 13 años adquirido. No se lo han podido quitar. El pitillo puede sobre el organismo humano porque así ha sido. Es un sacrificio muy grande dejar de fumar, que se consigue porque son miles de millones de personas quien lo ha conseguido, pero hay que tomar la decisión, hay que buscar ayuda y hay que hacerlo porque no tiene absolutamente nada positivo. Solo una cosa, para aquellos empresarios e industrias que están ganando mucho dinero y a lo mejor hasta esos jefes y dueños ni fuman. Sí, porque además también siempre se ha dicho que se gastaría menos incluso en sanidad si las personas no fumaran, porque se gastan más tratando a esas personas que han fumado y al final tienen todas esas enfermedades, ¿no? Claro, es que vas a un hospital y descubre que el tabaco es uno de los factores de riesgo que puede estar en el 50% de la población que está ingresada y por eso están hospitalizados, porque está derivado de una situación de esas, ¿no? Entonces, claro, este es el cascabel que le pone al gato. Algún día, cuando el sistema sanitario no sea sostenible, vamos a poner inspectores y decir, mire, yo no le voy a atender porque usted fuma, porque usted ha decidido enfermar. Yo no le voy a atender porque usted no hace ejercicio físico. Yo no le voy a atender porque usted está comiendo mal. Yo no le voy a atender porque usted bebe. Entonces, claro, esto es un problemón de ética importante, ¿no? Pero ahí está siempre el cuidar nuestro sistema sanitario, pero fundamentalmente el cuidarnos nosotros. Otro de los grandes problemas, y también dentro de los hábitos saludables, es cuidar nuestra salud mental, pero sobre todo por el estrés, ¿no? El estrés es una de las grandes pandemias también que estamos viviendo en este siglo. Yo creo que es la gran pandemia, es decir, el nivel de velocidad que se le quiere imprimir a las cosas, pues no tiene parangón. Es una cosa que ha venido en las últimas 2 décadas casi a imponerse en nuestro ritmo de vida.
Y eso se ha notado, incluso en lo que te comentaba antes, en los aspectos de morbimortalidad, ¿no? Si ahora mismo las situaciones de cambios genéticos que se producen en nosotros, de nuestro propio sistema cardíaco y circulatorio, tiene que ver mucho con los niveles de ansiedad y de estrés, con el nivel de respuesta que todos a nivel individual estamos requiriendo. Pero desde enviarte un WhatsApp que quieren que te conteste sobre la marcha, hasta en el trabajo que quieres que soluciones cosas de manera inmediata, ¿no? Entonces, este sistema de producción individual, colectivo, empresarial, social, que vemos a todo el mundo corriendo por todos lados, mirando la agenda, mirando el reloj cada 5 minutos, mirando el móvil a ver si llegó algo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces hay que cambiar absolutamente ese ritmo, porque eso tiene una afectación hasta en el carácter, pero de manera importante en la salud. Entonces tenemos que hacérnoslo ver, como se dice de manera doméstica, porque ese ritmo hay que cambiarlo. Y insisto, siempre los cambios tienen que empezar desde lo individual para después llegar a lo colectivo, ¿vale? Hay que empezar a saber decir que no, a saber que las cosas tienen su ritmo y todos sabemos en los diferentes ámbitos los ritmos que tenemos que manejar, pero no podemos seguir a una velocidad endiablada porque nos estampamos. Y nos estamos estampando muchos, ¿no? Sí, Porque sí. es que la verdad, como bien dice José Gilberto Moreno, estamos cogiendo un ritmo de vida que luego es insostenible, porque llegas por la noche, encima, en vez de desconectar, que lo normal era cuando llegabas del trabajo desconectabas, sigues con ese teléfono móvil porque a lo mejor estás atendiendo mensajes de amigos, de compañeros, alguno del trabajo, y no acabas nunca de desconectar. Y mucha gente, sobre todo, te pone el móvil en la mesilla de noche e incluso con alertas sonoras que eso no te deja ni descansar tampoco, con lo cual estamos en un bucle que parece no tener fin. A mí puede ser un buen momento de hacer este planteamiento, ¿no? Como hay gente que se ha adaptado a decir, oye, busquemos cada uno sus propios ritmos, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta entrevista con un podcast, es decir, busquemos los ritmos para escuchar una entrevista. Los medios de comunicación se han adaptado a tener elementos a la carta para que tú elijas el momento cuando quieres verlo, ¿no? Todo el mundo tenemos que tener agendado también nuestro tiempo para disfrutarlo, para estar con la familia y para estar trabajando. Lo que no puedes hacer es estar permanentemente, todos tus ámbitos, activos en todo momento. Entonces esto es muy peligroso, porque la salud mental al final estalla. Hemos perdido afectividad, hemos perdido presencialidad. No sabemos muchas veces, conoces a gente de WhatsApp durante mucho tiempo sin verle la cara, porque no has tenido tiempo para tomarte un café o tener una conversación, o incluso tus amigos o tus conocidos, ¿no? Todo esto se ha perdido y esto redunda en la salud mental y en la salud afectiva. Al final somos seres vacíos que estás alimentándote de cosas vacías y tecnológicas. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque vivimos una sola vez y tenemos que vivir felices. Vivir felices es vivir tranquilos, estar tranquilos es estar felices, y por eso hay que hacerlo de manera cada cosa a su ritmo. Es la salud mental que ha dado unos grandes problemas en los últimos tiempos. La pandemia ha puesto precisamente por esto, porque hizo un vacío más grande en la afectividad y en la distancia con las personas, y ha provocado que cuando esos vacíos no lo puedes cubrir externamente, ni la tecnología, ni los móviles, ni nada, pues ha provocado cosas muy drásticas, ¿no? Y grandes depresiones que después cuesta mucho salir. Por eso hay que cuidarse mucho, y yo creo que más la mente que el cuerpo. Propondría a José Gilberto Moreno, como experto, ¿no?, dentro del ámbito sanitario, en meter el móvil, por ejemplo, una tablet, un ordenador, cualquier dispositivo electrónico en un cajón durante 3-4 horas al día y olvidarnos por completo de ello. ¿Podría ser una solución? Sí, yo trato de cundir con el ejemplo. Quien trata de localizarme sabe que es muy difícil, ¿vale? Porque yo pongo mi móvil en agenda. Es decir, yo veo el móvil a las 8 de la mañana, de 8 a 9, y después lo veo de 2 a 3 antes de almorzar, y después ya por la tarde le dedico un poquito más de tiempo para ver los mensajes, las llamadas y tal. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es tener tu sistema nervioso siempre activo a tener una posible llamada. Es decir, yo quiero recordarlo a lo mejor a gente de una mayor generación, ¿no? Cuando no existían los móviles. ¿Qué pasaba cuando sonaba, o hoy en día cuando suena el teléfono fijo por la noche, que saltas de la cama? ¿O quién llama ahora que no lo esperaba, no? Entonces, cuando alguien te llamaba por teléfono, ya sucedió algo, además pensábamos en lo malo. Sí. Pues lleva esto al minuto a minuto de lo que es ahora.
a estar permanentemente alerta nuestro sistema nervioso, a que alguien nos llame, nos mande un correo, entre un WhatsApp, la foto en Instagram o lo que quiera que sea. O sea, eso es insoportable, por mucho que haya gente que le apasione el estar en esta actividad, insoportable para el cerebro humano y para nuestro sistema nervioso central. Desde el punto de vista de la salud es insoportable y tiene su costo. Por eso hay que agendarlo, hay que meter ese móvil en el cajón, hay que olvidarse de él, ¿vale? Como mismo hay tiempo para comer, para hacer ejercicio, pues también para la utilización del móvil. Sin duda es un buen ejercicio, ¿no? Desconectar por completo, dejarlo atrás, no pasa absolutamente nada y si tienes que llamar a alguien te lo apuntas en un papelito y seguro que vas a encontrar a alguien que te lo preste un momento o una cabina que alguna queda todavía para llamar. Justo que hemos tocado el tema de la pandemia, también no podemos olvidarnos lo importante que ha sido también el Museo Elder en la salud de los ciudadanos, ¿no? En estos momentos tan difíciles que se vivieron durante la pandemia. Bueno, para nosotros ha sido un orgullo y quedará para la historia mundial, ¿no? El primer museo del mundo utilizado como dispositivo sanitario, como ejemplo. Detrás de nosotros fue Londres, fue Nueva York, fue Tokio, fue después ya el resto de Europa, en Granada, Valencia, incluso en España. Pero el ser los primeros, el tomar la iniciativa, el saber que los recursos públicos estaban para ayudar a la población, el montar un estudio de diagnóstico, el montar el centro neurálgico de reuniones, el ser el estudio de investigación de diferentes ámbitos de la pandemia. Bueno, no hay palabras. Todo el equipo dio un paso al frente, se puso en marcha, el gobierno dio la confianza en este recinto y bueno, los resultados han sido magníficos porque la población nos ha acogido de maravilla, vieron el rigor con el que hacían las cosas, contagio cero de todos los profesionales que durante 2 años estuvieron aquí y en ese aspecto, bueno, se nos queda ya como orgullo propio del Museo Elder, también de Canarias, ¿no? y de esta isla y de esta ciudad, pero fundamentalmente el saber que todavía cuando ocurre algo catastrófico tenemos que centrarnos en qué es lo importante sin mirar atrás, ¿no? Y en esto se dio un paso al frente y todo el mundo puede estar orgulloso de que un recinto público como es el Museo Elder pues no cerrara sus puertas, sino todo lo contrario, la abriera para que viniera quien lo necesitara. Y se adaptara, ¿no? Se adaptara precisamente a esa circunstancia. Claro, transformamos el museo, claro, fue un dispositivo sanitario absolutamente transformado y se adoptó. Y después nos dieron las gracias, ¿no? Después de abrir las puertas, pues el museo hizo unas navidades de récord de visitantes, la gente está eligiendo el museo para venir y al final también es una manera de darnos las gracias y entonces es un feedback. Ahí, eso no. Y las gracias también se las daban desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con un reconocimiento también mundial. Sí, de ahí vino probablemente por ser inédito, ¿no? Que un museo se reconvirtiera para trabajar directamente en primera línea en la pandemia y que y el tener ese contacto con el único estamento referente que aglutinaba toda la evidencia científica que estaba saliendo en esos momentos, lenta, que propiciaba cambios ante una enfermedad desconocida, era todo muy lógico lo que estaba sucediendo, pero que nosotros tuviéramos el prisma en la Organización Mundial de la Salud, informándoles a ellos también, pues el que ellos nos aplaudieran y nos reconocieran como un referente, pues un premiazo, vamos, un gran premio. Bueno, a todo lo que hemos hablado hay que sumarle además pues que han contado con acuerdos importantes, ¿no? Para promover los hábitos de vida saludable, como es el firmado con el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, si no me equivoco, y también diferentes charlas que han impartido componentes importantes. Sí, aquí ya una vez puesta el área de biosalud, que la hemos llamado así, y el área de hábitos de vida saludable, el gran sueño del museo, y está en proyecto, es meternos en una gran área expositiva dentro del cuerpo humano, entrar por la boca y saber cómo somos por dentro, ¿no? Hemos tenido la exposición Body, hemos tenido diferentes referentes del mundo de la sanidad, del mundo científico,
para seguir divulgando acciones permanentes, ¿no? Tenemos un área de alimentación con una cocina montada, tenemos todo el ámbito de prevención de accidentes acuáticos, todo el ámbito de primeros auxilios, la nueva tecnología sanitaria y médica, simuladores de laparoscopia, de desfibriladores semiautomáticos, para que también todo el mundo adquiera cómo hemos avanzado tecnológicamente en sanidad, a la misma vez que debe avanzar nuestro organismo humano en cuidarse, ¿no? Por eso tratamos de que todo esté vinculado al cuidado, ¿vale? Al cuidado. Entonces vamos a cuidarnos, pues no para que no ocurra esto, sino para vivir bien, para vivir felices, para vivir muchos años y de la mejor manera posible, ¿no? Y ese es nuestro gran lema y nuestro gran objetivo. Bueno, para acabar, como director gerente del Museo Elder, como experto sanitario y enfermero también, José Gilberto Moreno, ¿qué aspecto de hábitos saludables es el que más trabaja y con el que más disfruta? Bueno, sin duda es con la alimentación, ¿vale? Como hemos hablado a lo largo de la entrevista, es el que más aglutina cualquier tipo de problemas. Ahora hay un ámbito que tiene mucha curiosidad, que es la tecnología de los alimentos. Descubrir cómo conservarlos, cómo variarlos, cómo sacarles su máximo provecho, ¿no? La propia universidad está avanzando en el ámbito de la alimentación en ese entorno, en ese contexto, y yo disfruto mucho el saber que todavía queda mucho por saber, ¿vale? Porque incluso aquí que hacemos un tallercito muy normalito en descubrir las vitaminas o en descubrir cómo se destruyen las vitaminas o por qué te dan un papel en el supermercado y no es por capricho de un tipo o de otro, o cómo debes de conservar en la nevera, si la pones encima, si lo pones abajo, si lo pones en la puerta, lo pones por dentro, y descubrir cómo pierde nutrientes eso, pues estamos viendo que todavía queda mucho por saber y queda mucho por divulgar, ¿no? Entonces vamos a caminar. Llevamos 40 años de pirámide de la alimentación, ya toca salir de la pirámide y entrar en las tumbas, ¿no? Para ver el interior de cada uno de los alimentos. La alimentación es apasionante, ahora hay un boom con la alimentación, los alimentos de fusión, la cocina, ¿no? Los nuevos cocineros que tan amplio mundo, el mundo de los sabores, etcétera, etcétera, los emplatados culinarios modernos, ¿no? Pues ahí hay que aprovechar pues esos tirones para hablar de lo que hacemos todos los días, que es saber lo que nos echamos a la boca, ¿no? Disfruta hablando de comida, le gusta buen comer también, ¿no, José Gilberto? Comer bien. Sí, me gusta comer bien, comer bien y que no es lo mismo que comer en exceso. No, correcto. Que no es lo mismo. Bueno, terminamos. La vida en definitiva, pues si uno tiene hábitos saludables, la va a disfrutar más, ¿no? Y yo creo que también es un buen resumen de esta conversación, de este podcast, que sabiendo y conociendo qué es lo que nos puede afectar y evitando todo lo malo, podremos ser más felices, porque creo que en definitiva es el objetivo común de todo ser humano, ser feliz e intentar hacer feliz al resto. Sí, hay ahí un lema, ¿no? De haz una buena obra al día. Yo les digo siempre algo, ¿no? Piensa en algo que has hecho saludable una vez al día, ¿vale? Una vez al día solo. Y esos pequeños pasos son los que darán. ¿Qué has comido hoy saludable con conciencia? Hoy no cogiste el ascensor y subiste un piso, aparcaste el coche más lejos porque tú querías, a conciencia, ¿vale? Hoy sacaste el cigarro y lo rompiste porque así tienes un cigarro menos hoy, porque lo hiciste a conciencia. Y hoy en vez de pedir un cubata o una cerveza, pediste agua, pero porque lo hiciste a conciencia, ¿no? Hagamos una buena obra saludable al día para nosotros mismos y avanzaremos muchísimo. Pues nos quedamos con ese mensaje en este podcast del Museo Elder, con su gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno. Muchas gracias y mucha salud. Muchas gracias, igualmente, mucha salud. Hasta luego. Bueno, y esa pregunta que te formulaba al comienzo del podcast, ahora ya la puedes responder. Ahora ya puedes decir, pues mira, después de lo que he escuchado, realmente a lo mejor no tengo unos hábitos de vida saludables. Debería estar menos pendiente del móvil, debería comer un poquito mejor y algo más despacio, y caminar, aunque sea caminar un poquito al día, siempre nos va a venir de maravilla. Pues esto es lo que he traído para ti en el día de hoy en este podcast, extraído también de el podcast oficial del Museo Elder, Elder Podcast, que en su página web, ya te recuerdo, puedes encontrar todos los contenidos que hemos ido creando para el museo en esa pestañita que encuentras en museoelder.org, donde veas el podcast. Ahí te puedes dirigir
para disfrutar de todos estos contenidos que, como digo, son muy interesantes. También te recuerdo que en nuestra página web, ahí en worldmedia.es, encuentras toda la información y toda la actualidad, como siempre, actualizada. Y yo, pues tan solo te deseo lo mejor y me despido. Soy José Luis Martín y te espero en un siguiente capítulo. Ya sabes, aquí en World Media. Que tu podcast te acompañe y cuídate mucho.